Bien, doy comienzo a esta nueva conexión para las personas que están presentes, las que se conectarán y las que verán luego el video. Primeramente, agradeciendo al Creador del universo por darnos la oportunidad de concedernos vida y, y el tiempo, el espacio y el medio para poder continuar con el estudio que realizamos semanal de la Torá. Hoy corresponde la porción número 45. Ya son 54 porciones al año y vamos a la porción número 45, que lleva por título en hebreo Baet Hanan, que es traducido como imploré. ¿En dónde está la porción que estudiamos esta semana? Está en el libro de Deuteronomio, que en hebreo es llamado Devarim. Deuteronomio capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el capítulo 7, verso 11. Esos son los textos que como base estudiamos nosotros semanalmente de la Torá y que corresponde a esta semana, por supuesto. Ya luego la próxima semana continúa desde el último versículo que quedamos hacia adelante. Y bueno, Miguel ya compartió en el grupo de WhatsApp la cita de los profetas y también algunos textos referenciales eh, de los escritos nazarenos, ¿ya? Judíos nazarenos, en este caso los escritos del Nuevo Testamento. Y me he propuesto como meta durante este año compartir los preceptos que están ocultos en cada porción. Y en esta semana hay varios preceptos, ¿ya? Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 preceptos. ¿Ok? Pero voy a hablar solamente de uno de los 12, porque hay bastantes aristas que tocar. El precepto del cual voy a hablar es el precepto de estudiar la Torah y también enseñarla. ¿De dónde se extrae esto? Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice de la versión de la Torá, estas palabras, esta es la versión de Rashi, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la Torá al inicio de esta porción. Entonces, de aquí se extrae el precepto de, de estudiar la Torá. Entonces, tú lees, de hecho, en la versión popular dice, en la versión cristiana, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es casi igual. La Torá dice estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que cuando Moisés está hablando al pueblo de Israel en esa generación y dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Cuando habla de estas palabras, está aludiendo a la Torá, ¿ya? A la Torá.
La palabra Torah es una palabra hebrea que se traduce como instrucción o enseñanza. Por lo tanto, cuando hablamos de la Torá, hablamos de las instrucciones divinas, de las enseñanzas divinas que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí y luego fue transmitiéndose esa enseñanza de generación a generación. Y de hecho, vemos la misma escritura que dice, las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ellas, es decir, hablarás de estas palabras, hablarás de estas enseñanzas, hablarás de estas instrucciones cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. En otras palabras, Dios le está ordenando al pueblo de Israel que sea un guardián de la Torá, que sean personas estudiosas de la Torá, porque solamente estudiándolas, solamente recibiendo estas palabras y meditando en ellas, podrían estar capacitados para enseñárselas a sus hijos. Entonces, la conciencia divina, la mente de Dios, tenía como objetivo que el pueblo de Israel pudiera aprender, pudiera meditar, pudiera recibir estas palabras para que esta sabiduría pueda darse a conocer en todas las generaciones. ¿Okay? Entonces, la intención de Dios es que la sabiduría espiritual, la sabiduría de vida, el manual de vida que es la Torá, no solamente sea para una sola generación, sino que pueda ser transmitida a las demás generaciones. Por eso que vemos en el pueblo de Israel que estas palabras las tienen muy grabadas en su corazón, porque a los niños ya desde chiquitos les están enseñando la Torá. ¿Ok? Hay un programa de estudio, hay un sistema de estudio. Tú ves a un niño judío llegando ya a los 12 años o 13, ya tiene un conocimiento como de un adulto. ¿Y cómo es que ese niño tiene un conocimiento como de un adulto? Ya tiene capacidad, incluso hasta por si su padre llegara a fallecer, él ya sabe cómo llevar adelante una familia. Entonces, ¿cuán importante es el estudio de la Torá? Y en un lenguaje universal, a esto nosotros le hemos llamado las leyes de causa y efecto. Es decir, hay una ley de causa y efecto, que es lo que bíblicamente se llama precepto o mandamiento en el lenguaje traducido. Este sería el número 418, la ley de causa y efecto número 418 que nos habla del precepto de estudiar Torah, de adquirir sabiduría. Torah también es una palabra que se usa para la sabiduría. ¿Ok? De hecho, cuando el rey Salomón en el libro de los Proverbios habla de la sabiduría, siempre está haciendo referencia a, a la Torah, a la enseñanza de la Torah. Entonces, ¿por qué? Porque es en la Torá donde la boca de Dios, donde la sabiduría de Dios se manifiesta, ¿ya? Nosotros sabemos que la Torá tiene muchos niveles de comprensión y más allá de lo literal, Dios quiere que nosotros nos empapemos de una sabiduría, ya sea divina, una sabiduría espiritual, una sabiduría celestial, como también esa sabiduría que nos va a llevar a la práctica, esa sabiduría que nos va a llevar a la transformación, esa sabiduría que nos va a llevar al trabajo personal, esa sabiduría que nos va a llevar a la educación, a tener una mente sana, a tener pensamientos limpios, a tener pensamientos puros. ¿Ok? Esa sabiduría que nos va a llevar a amarnos a nosotros mismos, autoconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, a qué hemos venido a este mundo, cuál es el propósito de nuestra vida aquí en esta tierra. Esa sabiduría a nosotros nos va a llevar a, a tener buenas relaciones sociales, ya sea con una pareja, con el cónyuge, cómo ser con el cónyuge, cómo ser con la pareja, cómo ser con los hijos, cómo ser con los amigos. Entonces, cómo una persona que es empleador puede, eh,
puede tratar a sus trabajadores, cómo debe ser con ellos. Es decir, la Torá es el manual, es el manual de instrucción de vida en todas las áreas que el ser humano le involucra. Entonces, cuando tú lees la Torá, que es el fundamento del reino de los cielos, tú te das cuenta que la sabiduría abarca toda la existencia, ya sea a los universos, ya sea el mundo en el cual vivimos, como así también en todo lo que involucra al ser humano en esta vida. Entonces, a veces el ser humano no sabe qué decisiones debe de tomar en ciertas circunstancias. Tiene mucho miedo, tiene inseguridades. ¿Por qué miedo e inseguridades? Porque no tiene una voz, no tiene una sabiduría, un respaldo que le diga a esa persona cuáles son las decisiones que debe de tomar. Pero cuando la persona se aboca al estudio de la Torá, cuando la persona se aboca a esta sabiduría y aprende del manual de vida, del manual del universo, del manual de conducta moral, realmente toma confianza y es ahí donde la fe y la confianza en Dios se ve en la persona. Entonces, la Torá es la constitución del reino de los cielos. ¿Ok? La Torá es un compendio de leyes divinas, las leyes universales. La Torá es la base de nuestra moral. La Torá es un código de conducta. La Torá es el manual de funcionamiento del ser humano en este mundo. ¿Sí? La Torá contiene profundos secretos, misterios, que aún incluso no han sido desvelados por completo. La Torá contiene nombres de Dios. La Torá contiene 613 leyes universales que tiene que ver con las 365 penas de nuestro cuerpo, más las 248 partes de nuestro cuerpo, que si sumamos 365 y 248, nos da 613. Es decir, nuestro organismo físico fue hecho para poner en práctica estas leyes divinas. ¿Sí? Entonces, la Torá contiene cuentos, está vestida de historias, relatos históricos que son superficiales, pero que a la vez esconden profundos conocimientos cósmicos. ¿Sí? Entonces, esto es extraordinario. La Torá es un crucigrama de 350.000 letras que ahora tenemos. Sabemos que la primera Torá que Moisés recibió en el Sinaí contenía 600.000. La que tenemos ahora tiene 350.000, que equivalen a las segundas tablas que Moisés realizó en el monte Sinaí. Pero sin embargo, escudriñando, como dijo Yeshua, yendo a las profundidades, nosotros podemos llegar incluso a los misterios que estaban ocultos en esas 600.000 letras. Entonces, la Torá revela pasado, revela presente, futuro de la historia de la humanidad. La Torá revela secretos de la creación y secretos de la ciencia. Es decir, toda la ciencia de la física, la química, la medicina, las matemáticas, la astronomía, toda la cosmología y toda la metafísica está comprendida en la Torá. Por eso que Yeshua de Nazaret, en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, va a decir: yo no he venido a quitar la Torá ni los profetas. Entonces, ¿cómo es que Rabí Yeshua no viene a quitar? Porque él sabía la grandeza de la Torá. La Torá es el fundamento del mundo, es el manual de instrucción de vida para el ser humano. Entonces, imagínate quitarla de en medio. Entonces, cuando los cristianos dicen que Jesús vino a quitar la ley o vino a quitar la Torá, realmente no saben lo que están diciendo. Lo están diciendo desde un punto de vista teológico, pero no realmente como desde un punto honesto, desde las mismas escrituras. Entonces, de hecho, el propio Yeshua ahí mismo capítulo 5 de Mateo, del verso 19 en adelante, dice: todas aquellas personas que enseñan estos mandamientos, aun parezcan pequeños,
dice, será llamado esa persona grande en el reino de los cielos. Pero si hay una persona, dice que no toma estos mandamientos, ni los pone en práctica, ni los enseña, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué consiste la vida? En estudiar esta sabiduría, en estudiar cómo funcionamos, en estudiar cómo nos desenvolvemos para luego ir a la práctica. Es decir, el estudio es la sabiduría que nos tiene que llevar al ejercicio práctico de la vida. ¿Para qué? Para que todas las cosas que realicemos seamos en acción. Estamos en la dimensión de la acción, estamos en la dimensión de la materia, estamos en la dimensión física. Por lo tanto, todos esos conocimientos, toda esa sabiduría que necesitamos, la aprendemos para ponerla en práctica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Torá? En este precepto nos dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. ¿Ok? Es lo primero. Estas palabras que yo te ordeno hoy tienes que llevarlas a tu corazón. Y luego dice, las enseñarás agudamente a tus hijos. Me acuerdo de un pasaje que está en Josué. Josué capítulo 1, verso 7 en adelante dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, dice, a toda la Torá, o como fue traducido, a toda la ley, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, mire lo que dice la voz divina, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, mire lo que le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, nunca te aparte, ni a diestra, ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas. Y la prosperidad es en todas las dimensiones del ser humano. Dimensión espiritual, dimensión mental, dimensión emocional, dimensión física, dimensión económica, dimensión familiar, dimensión social. En todo lo que involucra al ser humano se ve reflejado en el estudio de la Torá, ¿ok? Esta bendición de prosperar y de brillar con la luz de la sabiduría divina. Entonces, y en el verso 8, Dios le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, cuando tú observas estas palabras a Josué, a ti se te despierta un deseo de seguir ese mismo consejo. O sea, lo que le dijeron a Josué, quiero aplicarlo a mi vida. Es decir, yo quiero de día y de noche meditar en estas palabras. Como le dijeron a Josué, para que guardes, es decir, tú meditas, reflexionas de día y de noche en tus tiempos libres. Si estás trabajando en tus tiempos libres, vas a meditar en la sabiduría de la Torá. Es decir, en todo lo que salió de la boca de Dios para el pueblo de Israel como constitución de este reino maravilloso. Entonces, de día y de noche meditarás para que guardes y hagas, o sea, para que eso se almacene en ti y luego hagas, pongas en acción conforme a todo lo que en ese libro está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fíjate que en las congregaciones cristianas siempre se enfocan en ser fuerte, en esforzarse, en ser valiente, en no temer, en no desmayar, pero el secreto no está en eso. O sea, lo primero que Dios le dice a Josué es esfuérzate y sé valiente, pero ¿para qué? ¿Sí? No para hacer lo que yo quiero. Esfuérzate y sé valiente no para satisfacer mis deseos. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda esta Torá que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, tu esfuerzo y tu valentía deben estar encaminados hacia el estudio de la Torá,
hacia la meditación de la Torá, para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. En eso consiste la valentía, porque mientras llega la noche o llega la madrugada y Dios te despierta a las 3, a las 4 de la madrugada para estudiar la Torá o para estudiar las Sagradas Escrituras o para tener comunicación con el Creador, tú te niegas. Hay que ser fuerte, tener la disciplina, hay que ser valiente para tener la disciplina de estudiar de día y de noche la Sagrada Torá. Entonces, no consiste en las fuerzas solamente físicas o en la energía física para hacer otro tipo de actividades. No, la fuerza y la valentía debe ser para estudiar, mientras tu propio ego interno te está diciendo, no, sigue durmiendo, no, sigue descansando, no, es que tú tienes que dormir 9 horas, no, es que te va a hacer mal si tú te levantas a la madrugada a estudiar la Torá y su secreto, no te va a hacer mal. Entonces, mientras el ego te está hablando, mientras tu instinto al mal internamente te está engañando, hay personas que son valientes y dicen, yo voy a vencer, yo me voy a levantar, yo me voy a disciplinar, voy a buscar a Dios, voy a buscar el reino, voy a estudiar los misterios del reino de los cielos, voy a estudiar la Kabbalah, voy a estudiar la Torah y sus misterios. Entonces, que tu fuerza y tu valentía sean encaminados hacia ese propósito. Dios no le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente eh, no sé, para que tus empresas te vayan bien y esfuérzate en trabajar día y noche. No, esfuérzate y sé valiente para poner en práctica lo que recibiste de Moisés. ¿Y qué fue lo que recibió Moisés? La Torá. Este libro de la Torá, como dice el texto. Entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, cuando tú te haces una vasija para la Torá es la palabra que salió de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando tú te vuelves una vasija que se une a lo que salió de la boca de Dios, eres uno con Dios. Por eso que está escrito, para que el Eterno tu Dios, pues porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es decir, tú llevas contigo a Dios, pero ¿a través de qué? A través de su sabiduría, a través de la Torá, a través del mensaje, a través de la instrucción, a través de la enseñanza. Entonces, valentía hay que tener. Entonces, ese es el precepto, la ley universal de esta porción número 45, llamada en hebreo Bait Hanan, traducido como imploré. Yo no, este año no me estoy basando en las historias, sino que los preceptos que están ocultos en esta porción. Entonces, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. ¿Sí? De hecho, en hebreo el verso 7 dice, Beshinantam levaneja vedivarta ban beshivteja bebechteja uvelechteja baderech uveshochveja uvekumeja. Las enseñarás agudamente a tus hijos. Comienza con la palabra veshinamtam y las enseñarás, que eso está relacionado con la palabra veshinamtam está relacionado con la palabra shanu, que es agudo. ¿Ya? Y esta palabra aparece en Proverbios capítulo 25, verso 18, donde se habla de una flecha afilada. ¿Ya? Y nos habla del método de afilar una flecha y cómo se debe agudizar con un limado constante. De manera similar, también las palabras de la Torá deben ser inculcadas constantemente. Así como hay constancia para limar una flecha, así también debe haber constancia para enseñarle las palabras de la Torá a los hijos, a los niños. ¿Sí? Entonces, nuestro versículo enseña que el propósito principal, y esto dice Ibn Ezra, comentando este verso, dice, nuestro versículo enseña que el propósito principal del hombre es servir a Dios. ¿Pero cómo? Estudiando la Torá en todo momento.
El servicio de Dios consiste en reconocer las obras de Dios. ¿Sí? Y comentan los sabios, dice, sin embargo, cabe señalar que el estudio de las obras de Dios suele referirse al estudio de las ciencias. Porque cuando uno domina la astronomía o los circuitos del Sol y la Luna, llega a conocer las obras gloriosas de Dios, como está escrito en el libro El secreto de la Torá, página 21. Entonces, tal vez esté aludiendo aquí a su creencia de que la Torá no puede comprenderse plenamente a menos que se interprete a la luz de los estudios de la ciencia. Es por eso que al principio decíamos que la Torá contiene todas las ciencias. Sin embargo, los transmisores de la tradición enseñaron que este versículo se refiere al momento cuando recitamos la frase, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Bien, entonces, tiene que haber diligencia para enseñar constantemente a los hijos, ¿ok? Incluso hasta cuando te acuestes. Para dormir, pues uno no está obligado a observar los mandamientos cuando duerme, pero el versículo también dice que estas palabras estarán en tu corazón y hablarás de ellos verbalmente en tu corazón, porque esa es la sabiduría de la vida, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuán importante es enseñar la Torá a los hijos? Hoy en día hay muchas familias que sus hijos crecen de acuerdo a lo que observan en el colegio, la sociedad, la cultura, y no hay sabiduría para educar a los hijos. Entonces, está escrito, instruye al niño en su camino. Claramente el niño trae un camino en su alma. Tiene un ADN espiritual. Todos tenemos un ADN espiritual. Así como tenemos un ADN físico, también tenemos un ADN espiritual. El ADN físico va a revelar los rasgos de carácter, la fisionomía de los padres, pero el ADN espiritual está en el alma del niño. Ese ADN está en el alma. El niño trae un camino, trae una misión. El niño trae un propósito que los padres en su conciencia deben saber cuál es el propósito. Y la Biblia nos deja claro que muchos de los hombres justos sabían con qué misión venían sus hijos. Entonces preparan a los hijos en el camino de la Torá para que cuando el niño vaya creciendo con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, sepa cuál es su camino. Sepa y tome ya de los 13 años en adelante la decisión, ¿ok? La decisión de seguir el camino del Eterno y el camino que viene a revelar de su alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede si a los 13 años, imagínate las personas que llegan al conocimiento de la Torá, al conocimiento del cielo, ya cuando son jóvenes, cuando ya son adultos? Primero tienen que pasar por un proceso de mucha sanación, sanar la infancia, sanar las heridas, sanar los traumas, sanar las malas experiencias. Pero cuando hay una familia, cuando hay padres que desde niño, o sea, que desde muy temprano le están enseñando a sus hijos la sabiduría de la Torá, él va a saber cómo funciona la realidad. A ese niño nadie le va a contar cuentos. A ese niño, aunque vengan el sistema que era influenciarle, él va a ser la influencia del sistema con la sabiduría divina. Entonces, eh, tienes, como dice el precepto, tienes que tomarte el tiempo. La enseñarás agudamente a tus hijos, o sea, constantemente, no que una vez al año, no, constantemente. Enséñala a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. ¿Cuánto tiempo de inversión tú tienes en tu casa? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la pastora Manuela. Estos días nos ha regalado unos videos de su hijo, 6 años que él tiene, ya lee la Torá, está haciendo oración. Aquí vemos el trabajo de una madre que constantemente está educando a su niño, ¿ok? Con la sabiduría celestial, con la sabiduría de la Torá. Entonces,
De hecho, en el pueblo de Israel, la madre es la educadora espiritual de sus hijos. Entonces, esta sabiduría tiene que ser expandida de generación a generación. ¿Ok? Y desde niño, cuando te sientas, invierte tiempo. Hoy en día vemos los hijos llegan a la casa a tomar el teléfono. Llegan a la casa inmediatamente a las redes sociales, o a TikTok, o a los videos, o grabando videos. Pero cuántos padres realmente están preocupados por la salud de sus hijos? Necesitan una salud espiritual. ¿Ok? La psicología te habla de la salud emocional, la salud mental, pero la salud empieza por el alma, continúa por su mente, en efecto a sus emociones. ¿Ok? Y luego lo físico, la comida, el vestuario. Pero estas cosas tú tienes que preparar a tus hijos para que sean padres. Tú tienes que preparar a tus hijos para que sean hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres justos en medio de la sociedad. Que vivan con justicia, que vivan con sabiduría, con cordura en medio de esta sociedad. Que sean hijos sanos, que te traigan a futuro alegría y no problemas, no angustias. Entonces, niños, lamentablemente, lo vemos en situaciones de delincuencia, en drogadicción, con vacíos existenciales, partiendo porque la familia ni los padres han sido educados ni formados para enseñar sabiduría. Pero si el Eterno te ha traído a este camino, es para que tú levantes una generación diferente. Es para que a través de ti tú puedas marcar la diferencia y seas luz en este mundo. Seas luz con lo que aplicas. Seas luz con lo que estudias. Que no solamente seas una persona que se llena de sabiduría, sino que aplica la sabiduría que, que aprende. ¿Ok? Entonces, eh, esto es tremendo. Entonces, hablarás de ello, dice Rabbeinu Bajía. Se refiere el tema principal de tu conversación con tus hijos. Que la conversación con tus hijos sean palabras de Torah. ¿Ok? Explorando su significado. De hecho, hay una palabra que es bam aquí en este texto, bam en hebreo, que es restrictiva, es decir, habla de la Torah con exclusión de otros temas, como dice el Tratado de Yumá 19. ¿Ok? Es decir, habla, enfócate las palabras de Torah que tengan significado, enséñales, intrúyelos, que sean con voz alta, como fue entregada la Torah en el monte Sinaí, con voz alta, con truenos, relámpagos, con voz de shofar. Enséñalos. ¿Ok? Muy bien. Esta ha sido la primera parte de esta porción. Nos desconectamos y volvemos a ingresar inmediatamente, ¿ok? Con el mismo link. Así que vamos y volvemos.